Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte para hoy jueves 12 de mayo, que seguimos caminando de la mano de Dios y buscando la presencia del Señor. Hoy tuvimos a esta hora todavía la reunión para solteros, la primera reunión para solteros, que esperamos que sea de bendición para todos los solteros de la iglesia, para muchos otros solteros que aún no conocen de Dios y que van a ser evangelizados por medio de este grupo y que se va a seguir haciendo y va a seguir siendo de bendición para la iglesia. Hoy es jueves, terminamos la semana meditando en el monte, mañana tenemos nuestra reunión y el sábado volveremos a comenzar meditando en el monte todos los días, 8 de la noche, sin desfallecer. Meditamos en la palabra y reconocemos que necesitamos meditar en la palabra, que necesitamos acercarnos más a la palabra y entender mejor las instrucciones de Dios. Porque ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no sabemos qué demanda de nosotros? ¿Cómo queremos agradar a Dios si no le conocemos? Entonces, sin desmayar, todos los días en la noche meditamos en su palabra. Hoy una meditación para las familias, pero para todos nosotros en general, en la carta a los Colosenses del apóstol Pablo. Pero antes, te voy a pedir que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, te damos gracias en esta noche por una invitación reiterada a buscarte sin desmayar, a buscarte cada día con el anhelo de conocerte más, cada día con el anhelo de entender más tu palabra y cada día con el anhelo de tener más instrucciones claras de parte tuya para transformar y cambiar nuestras vidas conforme a lo que a ti te agrada. Por eso te pedimos en esta noche que hables a nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3. En el capítulo, en la general, las cartas de Pablo en general, en todas las cartas de Pablo, generalmente se van a dividir en dos partes. En la primera parte, Pablo, dependiendo del motivo de la carta, Pablo no escribe porque sí, siempre Pablo tiene una razón para escribir. Normalmente las cartas que Pablo escribe es porque le han llegado noticias de algún problema, de alguna dificultad que tiene que corregir Pablo. Entonces, Pablo normalmente siempre escribe de la siguiente manera. La primera parte de la carta, una primera parte de la carta, la dedica a hablar de doctrina, de teología, acerca de Jesús, acerca de su sacrificio, acerca de Dios, acerca de sus características y acerca de su poder. Parte que nosotros llamaríamos simplemente Pablo está enseñando, ¿cierto? Y normalmente la segunda parte de las cartas de Pablo son más prácticas. Toda esa doctrina, toda esa teología, todo eso que Pablo enseñó, lo lleva a la vida diaria. ¿Cómo el cristiano puede vivir esto? Eso es fundamental en nuestras vidas. Porque nuestra vida no puede estar basada solamente en la doctrina. Esa doctrina, las cosas que creemos acerca del carácter de Dios, acerca del carácter de Cristo, acerca del proceso de salvación. Todas esas cosas tienen que moldear, cambiar y transformar nuestras vidas. Esa tiene que ser la finalidad de la palabra de Dios. No es simplemente conocimiento que envanece, sino un conocimiento práctico que cambia las vidas. En esta ocasión, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, vamos a leer una parte práctica de todo lo que Pablo ya ha hablado a los colosenses y que los colosenses ya saben bien. De hecho, Pablo viene de decirles, hagan todas las cosas, todo su trabajo, todas las palabras que hablan, háganlo en el nombre de Jesús, basado y pensado en la persona de Jesús. Y llega al versículo 18, 19, 20 y 21, que son los que vamos a leer en esta noche. Colosenses capítulo 3, del 18 al 21. Dice así, esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Y esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Aquí tenemos
4 instrucciones precisas y 4 instrucciones prácticas que tienen como principio el temor de Dios, tienen como principio el carácter de Dios. Cuando Pablo está diciéndole a los esposos, a las esposas primero, sométanse a sus esposos, no está pensando Pablo que se sometan en todas las cosas, aún por más ilógicas y aún tontas que parezcan que los esposos le sugieran a sus esposas. Pablo está pensando en esposos que aman a Dios, en esposas que aman a Dios y en esposos que están pidiendo cosas que tienen que ver con el carácter de Jesús y con el carácter de Dios. Y en base a ese principio general, Pablo le dice a las esposas, primeramente, sométanse a sus esposos. Es decir, traten de estar de acuerdo con las cosas que sus esposos, como cabeza de hogar, como escogidos por Dios, como autoridad en el hogar, eh, conviene. Ese es el resumen. Yo sé que puede sonar machista, más en una sociedad, en una cultura como la nuestra, en donde los tiempos han cambiado, pero tenemos que recordar que por más que los tiempos cambien, por más que las sociedades evolucionen y todas esas cosas pasen, nos rige el pecado. Al ser humano nace con una naturaleza que tiende hacia el pecado y hacia lo malo. Y tenemos que recordar, inevitablemente, Génesis 3, cuando Adán y Eva caen por el pecado, por comer el del fruto y desobedecer. Parte del castigo de eso fue que la mujer iba a desear al hombre, pero el hombre la iba a dominar. Fue parte del castigo. Y es lo que yo llamo un mal menor. Si Dios no hubiera interpuesto esta relación en la cual la mujer iba a desear a su marido, pero el marido iba a señorear sobre ella, a dominar sobre ella, muy posiblemente el pecado hubiera terminado separando al hombre y a la mujer, no hubiera habido humanidad. Entonces es un mal menor por razón del pecado, no por razón porque Dios es machista y quiso que el hombre estuviera por encima de la mujer, o fuera cabeza, o fuera quien dirigiera el hogar, sino por razón del pecado. Entonces, por razón del pecado y por más que nuestras sociedades evolucionen, se vuelvan más progresistas, la liberación femenina y todo esto, nosotros como cristianos debemos entender que aún nuestra naturaleza es fácilmente llevada por el pecado. Y parte de la solución de Dios al matrimonio es que la mujer se someta al marido. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, no es solamente porque a Dios le parece que se deben de someter en todo lo que el marido diga. Pablo está pensando en maridos cristianos que quieren agradar a Dios en las cosas que hacen en su hogar. Y en ese sentido, la mujer debe ayudar a su marido a someterse a lo que el marido dice. Pero no para allí, simplemente, por lo mismo, porque Dios no es machista, está buscando que todos le amemos y que todos nos acerquemos aún en nuestras formas de relacionarse, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos y los hijos con los padres. Entonces, Pablo le dice al esposo, amen a sus mujeres. Y el mandato de amar está basado en el amor de Cristo hacia su iglesia. Amen a sus mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entrega por ella y se da por ella. Y como Cristo aún renunció a sí mismo y a sus capacidades como Dios para salvar a la iglesia. Amen a sus esposas de la misma forma en la que Cristo amó. De nuevo, Pablo está pensando no en ame a esta mujer aún con sus defectos y todo, ámela porque sí, sino ámela y de cualquier forma, sino ámela como Cristo dando su vida. Pablo está pensando en familias cristianas. Y de esa misma manera termina diciéndole a los padres y a los hijos. Primero, a los hijos, obedezcan en todo. Y va a decir, pero en todo, es decir, aún en las cosas ilógicas, en lo que va en contra de Dios. Recuerde que Pablo está pensando en personas cristianas, en padres cristianos que están buscando lo mejores para sus hijos a través de Cristo. En ese sentido, obedézcales en todo. Finalmente es el único mandamiento de los mandamientos de Dios que tiene promesa, uno de los pocos que se reitera tal cual en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con honrar al Padre y a la Madre para que los días sean alargados. Y finalmente termina Pablo exhortando a los padres, no exasperen a sus hijos.
Así como Dios no exaspera a nosotros, sino que espera que nosotros nos acerquemos a Él en busca de ayuda, en busca de guía, en busca de consuelo. Dios no nos exaspera todo el tiempo, pretendiendo que todo el tiempo estemos dedicados a Él, sino que pacientemente espera que nosotros vayamos. Dios nos habla y nos habla y nos habla a través de las predicaciones, de la alabanza, a través de las meditaciones en la noche, a través de los devocionales en la mañana, sin exasperarnos, simplemente esperando que nos volvamos a Él. Y de esa misma manera, basado en el carácter de Dios, Pablo le aconseja a los padres: no exasperen a sus hijos. Con estas meditaciones y estos pensamientos dirigidos a la familia, les voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el principio clave de pensar, hablar y actuar y tomar decisiones todo el tiempo basados en ti, Jesús, en tu carácter y en lo que tú has enseñado y revelado en tu palabra. Señor, ayúdanos a que todas nuestras relaciones estén gobernadas por ti, en que queramos serte fieles en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, en que queramos serte fieles a ti y a tus enseñanzas en nuestra relación con nuestros hijos y en nuestra relación con nuestros padres. Señor, ayúdanos a ser un fiel reflejo de ti en cada conversación, en cada decisión, en cada forma de vivir. Que tú llenes, permees nuestra vida y la llenes de tu presencia. Y que nosotros podamos ser verdaderamente llamados hijos tuyos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Jesús. Amén. Y amén, iglesia, el Señor los bendiga. Y recuerden la invitación mañana viernes a las 7 de la noche, nuestra reunión familiar. No se lo pueden perder. El Señor los bendiga. Hasta luego.